día de hoy con nuestra tercera clase de la materia curso Psicopedagogía de los procesos cognitivos. A una continuidad, dando continuidad a lo que pues venimos trabajando referente a lo que es los procesos mentales y los procesos cognitivos que son muy importantes en el desarrollo del aprendizaje. ¿Ok? ¿Tienen ustedes conocimiento sobre lo que es la psicopatología? Ajá, Eleida. Profe, la psicopatología la entiendo como aquella parte cuando lo normal ya presenta parámetros que me pueden indicar una normalidad Ok, dentro ok, del contexto. ok, muy bien. Ajá. Bueno, mire, es importante que ustedes tengan conocimiento sobre lo que es la psicopatología, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos informes que le lleguen a sus manos cuando estén trabajando el área de la psicopedagogía, ¿ok? Con diagnósticos, algunos especialistas pues van a indicar si hay alguna psicopatología. ¿Ok? Porque también hay trastornos del neurodesarrollo que no forman parte de una psicopatología. ¿Ok? Entonces es importante identificar bien cuáles son aquellos trastornos a nivel de aprendizaje pues, que pueden afectar. ¿Sí? Ajá, bueno, vamos a dar un pequeño concepto. Aquí pues dice que la psicopatología es la disciplina que analiza las motivaciones y las particularidades de las enfermedades de carácter mental. Permiten describir y sistematizar los cambios que se producen en el comportamiento de los seres humanos, ¿ok? Pues es decir, que la psicopatología pues estudia de forma científica aquellos comportamientos o conductas anormales, ¿sí? Que manifiesta un ser humano. ¿Ok? Donde pues hay un estudio clínico, donde hay causas, donde hay síntomas, donde hay unos modelos etiológicos que permiten el estudio de este, ¿sí? Sin embargo, es importante que ustedes pues también conozcan lo que es el desarrollo normal del ser humano para poder identificar cuando hay una psicopatología. Sí, es muy importante conocer cada una de las etapas del desarrollo del ser humano. Existen algunos criterios sobre la noción de lo que es la normalidad psíquica, ¿ok? Así como dijo Eleida, está la anormalidad y la normalidad, pero ¿qué sucede? Algunas veces el ser humano tiene comportamientos, ¿sí? Que a simple observación los podemos notar como una anormalidad o muchas veces como normalidad, siendo la persona conductas aprendidas, ¿ok? O patrones pues, que se están manifestando, ¿sí? Sin embargo, es importante conocer estos criterios para que sea más certera, ¿ok? El diagnóstico, ¿sí? Eh, Hay criterios que son de forma general y hay específicos, ¿ok? Los criterios generales pues son muy amplios, por lo tanto son menos útiles, ¿sí? Que estos son aplicables en qué lugares. Por ejemplo, tú llegas a un ambiente social, ¿sí? Familiar, vemos que se desarrollan diferentes conductas, diferentes comportamientos. Muchas veces vemos comportamientos de niños que decimos, no, pero este niño tiene hiperactividad, este niño a lo mejor tiene un déficit de atención porque yo lo llamo y no me escucha. Sí, pero a veces son comportamientos normales, ¿ok? Y nosotros lo vemos como anormalidad. Entonces, por eso es importante un estudio más individualizado para poder identificar exactamente qué es lo que sucede, ¿sí? Si ustedes se encuentran en un aula de clases, hay maestros que hacen eso, dicen, no, pero es que Pedrito eh, se levanta mucho de su puesto porque Juan lo llama, ¿sí? O porque Juan tiene unos colores, sin de repente conocer el motivo o el comportamiento de un niño normal durante esa etapa. ¿Ok? Conociendo que el desarrollo del género masculino es totalmente diferente al del género femenino, ¿sí? Por el desarrollo hormonal, por los cambios hormonales. Entonces, se generan estos posibles diagnósticos según lo que indica cada persona, lo que observa cada persona, ¿ok? Entonces, el más utilizado y el más efectivo son los criterios específicos.
porque permiten determinar de forma más individualizada los síntomas anormales, ¿ok? Este es el que practican aquellos especialistas como el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo, el psicopedagogo, el terapeuta ocupacional y todo ese equipo multidisciplinario que se encarga de evaluar cada una de las áreas del desarrollo, ¿ok? Ajá. Continuamos con los trastornos del neurodesarrollo. ¿Hasta aquí han podido entender? ¿Hay alguna duda? No, todo entendido. Ok. Ajá. Hablamos de los trastornos del neurodesarrollo, que pues les comenté hace rato que es muy importante que ustedes lo logren identificar. ¿Por qué? Hay diversos trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Pero algunos entran en lo que es la anormalidad, ¿ok? Que viene siendo psicopatológico, ¿sí? Y pues es importante que ustedes lo identifiquen como especialistas en el área de psicopedagogía. Según el DSM-5, que lo manejan psicólogos y psiquiatras, son un grupo de afecciones con inicio en el periodo del desarrollo, ¿sí? Es decir, que estos trastornos inician en la etapa precoz, ¿sí? Antes de que el escolar o el niño inicie su etapa escolar, la etapa inicial, que sería la de preescolar, ¿ok? Sin embargo, algunos otros trastornos del neurodesarrollo aparecen después de haber ingresado en la etapa escolar, ¿ok? Que se desarrollan después de los 7 años. Estos pues se caracterizan por mostrar un déficit a nivel cognitivo, a nivel motor y a nivel de lenguaje, ¿ok? Estos pueden afectar el desarrollo social y personal del niño, pero no son directamente asociados a una afectación emocional. ¿Ok? Simplemente estos trastornos del neurodesarrollo hay que estar muy al pendiente de que afectan es la parte cognitiva, el desarrollo cognitivo, el desarrollo motor y el desarrollo del lenguaje, ¿ok? No podemos involucrar los trastornos del neurodesarrollo con los emocionales. Pues las causas de estos trastornos del neurodesarrollo son a nivel orgánico, ¿sí? A nivel bioquímico que afecta al ser humano. Hay deficiencias a niveles nutricionales, cuando hay situaciones de estrés o situaciones que haya pasado la madre a nivel prenatal, ¿ok? O situaciones a nivel perinatal o a nivel postnatal, ¿ok? Si hay consumo de algunas sustancias que puedan generar daño en el desarrollo del niño, por ejemplo, drogas, medicamentos que pues también a veces afectan, ¿ok? De tratamiento la madre, ¿sí? Complicaciones, como les comenté hace rato, y que pues se pueden ir desarrollando a medida que el niño va creciendo. ¿Sí? No específicamente el niño nace con ese trastorno, muchas veces se va desarrollando a medida que el niño va creciendo por afectaciones durante ese proceso. También, pues, como les estaba comentando, ese proceso se puede dar, de repente un niño puede tener un accidente y pues puede generar un trastorno del neurodesarrollo, ¿ok? El niño puede generar una infección y se puede desencadenar un trastorno del neurodesarrollo. O sea, que el niño está en riesgo en cualquiera de sus etapas, poder presentar un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Entre estos trastornos, que son los que más se manejan en el área de psicopedagogía, ¿sí? Encontramos la discapacidad intelectual, antes llamada retardo mental. Esto es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su funcionamiento mental y en destrezas tales como aquellas de la comunicación, cuidado personal y destrezas sociales. Estas limitaciones causan que el niño aprenda y se desarrolle más lentamente que un niño típico. Los niños con discapacidad intelectual pueden tomar más tiempo para aprender lo que es el habla, el caminar, aprender las destrezas para su cuidado y que son básicas, ¿no? Como el vestirse y el comer. La discapacidad intelectual, pues está clasificada, ¿sí? En 4 escalas. Está la escala leve, la escala moderada, la grave y la profunda. También se presenta el retraso global del desarrollo, pues que esto a veces aparece, como les dije, en cualquiera de las etapas. Cualquiera de las etapas se puede presentar. Etapas del desarrollo, ¿sí? No específicamente el niño nace
con una discapacidad intelectual. Muchas veces se puede adquirir a medida de esas etapas del desarrollo. Y está la discapacidad intelectual no especificada. Ajá, aquí voy a hacer un paréntesis. La actividad que viene a continuación, ahorita el tercer, la tercera actividad, sí, está dividida en dos. Ustedes van a trabajar los trastornos del neurodesarrollo, ¿ok? Van a investigar más sobre lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Yo les voy a facilitar el material para que investiguen y realicen un esquema referente a lo que es cada uno de estos trastornos, cuáles son los síntomas, ¿sí? Porque aquí está muy específico. Van a investigar qué es una discapacidad intelectual leve, moderada, grave, profunda, qué es el retraso global del desarrollo, qué es la discapacidad intelectual no especificada, pues para que ustedes puedan tener ese conocimiento y al momento que llegue algún informe, pues ustedes sepan cómo se va a trabajar este trastorno en base a lo que el psicopedagogo aplica, ¿ok? En base a las estrategias y habilidades que aplica el psicopedagogo, ¿ok? Está el trastorno de la comunicación. Este es de forma global, ¿ok? Puede darse en problemas de expresión, pronunciación, fluidez e incluso la recepción o uso social del lenguaje. Este se subdivide en trastornos fonológicos, trastornos de la fluidez de inicio de la infancia, el trastorno de la comunicación social, que es el antes llamado mutismo selectivo, el trastorno de la comunicación no especificada, ¿ok? Estos trastornos también tienen su subdivisión, ¿sí? El trastorno fonológico tiene, de acuerdo a cada uno de los trastornos, tiene su clasificación, si es leve, si es moderada, si es grave, si es afectación por herencia, por afectaciones sociales, ¿ok? Entonces es importante que ustedes identifiquen cada uno de ellos porque eso es lo que trabaja el psicopedagogo. Trastornos del espectro autista, que actualmente pues es lo que más está llegando, que lo más que se está notando en las escuelas, ¿sí? Y en la sociedad. Es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y en la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro es en el trastorno del espectro autista, pues se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad, ¿ok? Porque el trastorno del espectro autista puede estar relacionado también con otros trastornos del neurodesarrollo, ¿sí? Entonces, no solamente es trastorno del espectro autista clasificado en grado 1, grado 2 o grado 3, porque muchas veces también presentan ansiedad, presentan déficit de atención con hiperactividad, presentan trastornos del lenguaje, ¿sí? Entonces, es importante reconocer e identificar cada uno de estos grados del trastorno del espectro autista para que ustedes puedan conocer y cómo trabajar con ellos. Está el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es bastante amplio. Es un trastorno del desarrollo asociado con un patrón continuo de falta de atención, hiperactividad o impulsividad. Los síntomas pueden afectar las actividades y las relaciones diarias. Este trastorno comienza en la niñez y puede continuar hasta la adolescencia, incluso hasta la edad adulta. Este es uno de los trastornos que aparece o puede clasificarse o podemos decir que existe el trastorno después de los 7 años. Antes de los 7 años no se diagnostica trastorno por déficit de atención o con hiperactividad o en las presentaciones que observamos aquí abajo porque hay un desarrollo, hay una inmadurez, hay un proceso cognitivo sensorial en los niños y pues ellos necesitan estar en constante movimiento, ¿sí? Sin embargo, por eso se realizan las evaluaciones respectivas para identificar si no es otra situación que le esté pasando al niño y donde no clasifica aún este trastorno. Se encuentran en presentaciones combinadas, ¿ok? Está en presentación predominante con falta de atención. Está en presentación predominante con hiperactividad e impulsividad, es decir, solo puede haber déficit de atención sin hiperactividad o solo puede haber hiperactividad con impulsividad sin déficit de atención, ¿ok? O puede estar combinada, pueden estar las dos. También lo encontramos en remisión parcial, ¿sí? Esto se puede clasificar ya sea leve, moderada o grave.
Sí, están también otros trastornos por déficit de atención con hiperactividad especificado, donde está la conducta desafiante, la conducta antisocial, ¿sí? Pero es importante que ustedes pues identifiquen estos trastornos. Está el trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado, ¿ok? Seguidamente encontramos el trastorno específico del aprendizaje, que también es el trabajado mucho por los psicopedagogos. Se define como una dificultad inesperada, específica y persistente para la adquisición de un aprendizaje, pese a una instrucción convencional, nivel de inteligencia y oportunidades socioculturales adecuadas. En este trastorno específico del aprendizaje, muchas veces aquellos niños que presentan una discapacidad intelectual pues sí, se ve afectada la parte cognitiva, ¿ok? Pero hay que tener muy en cuenta que un niño con una discapacidad intelectual no presenta un trastorno específico del aprendizaje, ¿sí? Porque pues a veces aparece esa... Algunos diagnósticos los envían de esta manera y pues hay que aprender mucho sobre esto para poder identificar y en caso tal de que esto llegue a suceder o llegue a aparecer, pues indicar que sea evaluado por otra persona, ¿ok? Otro especialista, ¿sí? Aquí habla del nivel de inteligencia, pero esto no quiere decir que el niño pueda presentar una discapacidad cognitiva, ¿sí? Una discapacidad intelectual, sino que existen niveles de inteligencia, que eso lo hablamos, se habló en una materia que yo les di a alguno de ustedes, sobre lo que es el nivel de inteligencia para nosotros medir si existe un trastorno específico del aprendizaje. Y también las oportunidades socioculturales adecuadas pueden presentar un trastorno específico del aprendizaje cuando no hay una estimulación adecuada de la educación, cuando los niños no ingresan a una institución educativa, pues se pueden presentar estos trastornos específicos del aprendizaje. Hay afectaciones, por ejemplo, los niños con dificultad visual, ¿sí? Con una dificultad motora, pues que no clasifica como trastorno específico del aprendizaje. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay una discapacidad, hay una afectación motora o visual o de lenguaje, que, bueno, el lenguaje sí, sí puede incluir aquí siempre y cuando pues el niño pueda tener esa comunicación, ¿sí? Sin embargo, pues hay que estar muy atentos a lo que son los trastornos específicos del aprendizaje. Entre ellos se encuentra la dificultad en la lectura, ¿sí? Que pues también tiene sus subdivisiones, la dificultad en la expresión escrita, la dificultad en matemáticas, que también se presentan en el grado leve, moderado, en el grado, sí, leve, moderado y grave, ¿ok? Están los trastornos motores, que son padecimientos neurológicos complejos que provocan movimientos involuntarios o anormales, o afectan la capacidad de controlar el movimiento. La mayoría de los trastornos motores no tienen cura, pero podemos tratar los síntomas para mejorar su calidad de vida. Entre ellos se encuentran el desarrollo de la coordinación, los trastornos de movimiento estereotipados, los trastornos TIC, que entre ellos encontramos el trastorno de Tourette, el trastorno de tics motores o vocales persistentes, el trastorno de tics transitorios y otros trastornos de tics especificados. Y también están los trastornos de tics no especificados. ¿Ok? Entonces, es importante que ustedes logren identificar, ahí no encontramos los trastornos de la alimentación, ¿sí? Los trastornos afectivos, que a veces pues también influyen en lo que es el aprendizaje, pero es más eh, de ser tratado por un psicólogo, ¿ok? Entonces, por eso la evaluación de los especialistas es muy importante. Es decir, que cuando ustedes vayan a recibir a algún niño, ¿ok? Entiendo que algunos psicopedagogos manejan algunas pruebas, no todas, pero es importante que ustedes soliciten la evaluación psicológica y neurológica de los niños para ustedes poder trabajar de una manera más asertiva, ¿sí? Ya hemos conversado o ustedes conocen qué es una entrevista, ¿verdad? Sí, Ok, sabemos que la sí, entrevista, la historia clínica es muy importante para el diagnóstico, ¿ok? Porque a través de la observación y la comunicación y conversación con los pacientes podemos lograr identificar algunas conductas, algunos comportamientos de lo que se quiere lograr, ¿sí? Y pues podemos tener una información más acertada de lo que son los antecedentes familiares, ¿ok?
Recuerden que esta entrevista debe tratar de que sea fluida, de que sea una entrevista que pueda tener algunas preguntas de forma abierta, ¿sí? En algunas ocasiones pues se manejan las preguntas cerradas, pero debe ser bastante fluida para que la persona sienta confianza al momento de poder comunicar. Siempre explicarles de qué se trata la entrevista, con qué fin se va a manejar esta entrevista y con qué fin se maneja la recogida pues de la historia clínica. ¿Ok? Hay algunos pasos que hay que seguir al momento de realizar esta entrevista y esta historia clínica. Como primero, pues establecer el objetivo de la entrevista. Como les dije anteriormente, hay que comunicarle a la persona entrevistada de qué manera se va a llevar esa entrevista, con qué fin se va a realizar la entrevista, ¿sí? Y cuáles son las funciones que se van a obtener con la recogida pues, de la información. Número dos, están las estrategias de recogida de datos, ¿sí? Estas estrategias pues se pueden aplicar a través de preguntas abiertas, de preguntas cerradas, ¿ok? Pues nosotros a medida que se va dando esa entrevista, nosotros vamos como esa dinámica va fluyendo, ¿ok? Va fluyendo de acuerdo a la persona o al paciente pues que estemos trabajando. Número tres, la conducta de empatía y la escucha activa, ¿ok? Es decir, permitirle que el paciente o la persona pueda conversar, pueda comunicar de una forma abierta sin necesidad de tener que colocarle límites, porque si los limitamos, entonces va a ser más difícil poder obtener esa información porque va a generar una desconfianza. ¿Ok? Ofrecer el tiempo necesario para la respuesta de cada pregunta. Como les dije anteriormente, evitar la limitación de esa entrevista porque el paciente se va a sentir súper incómodo y no va a manifestar absolutamente nada y entonces va a ser bastante difícil. Recuerden que la entrevista y la historia clínica no en una sola entrevista se va a realizar. ¿Sí? Esta recogida de datos se va a dar a medida que vaya fluyendo las sesiones, las terapias, como ustedes lo vayan a manejar en cada una de los encuentros que tengan con estas personas, ¿ok? Entonces, eh, debe hacerlo, como les digo, de una forma muy natural, muy espontánea. Es importante mantener la práctica de esto para que no se vea algo como muy rígido, como muy rutinario, ¿no? Como que todo tiene que ser hoy, donde yo voy a recoger todos los datos hoy y generar como un afán o una prisa por esa información, porque se puede ir obteniendo, como les digo, de forma fluida de acuerdo a las sesiones que ustedes trabajen, ¿sí? Eh, como les comentaba hace rato, el trabajo en red, recursos institucionales y comunitarios es importante. Bueno, aquí hablamos sobre lo que es el equipo multidisciplinario que interviene en el proceso para un efectivo diagnóstico. Ustedes conocen ya equipo multidisciplinario, ¿sí? Son aquellos especialistas con los que ustedes van a trabajar de la mano, psiquiatras, neurólogos, a veces pediatras, algunos especialistas, sí, a veces es necesario trabajar con gastroenterólogos, con endocrinólogos, dependiendo de la situación que presente el niño. El psicólogo, nosotros los psicopedagogos, el terapeuta ocupacional, ¿sí? El foniatra, a veces los otorrinos también necesitamos ayuda de ellos. O sea, hay que tener en cuenta, de acuerdo a la situación o a la necesidad que presente el niño, pues indicar cuál serían el procedimiento que se va a realizar en base a este equipo de trabajo y mantener comunicación con estos especialistas para que el trabajo se dé de una manera certera, porque cada uno hace su evaluación de forma individualizada, ¿sí? Y pues da su diagnóstico, ¿ok? Muchas veces todos coinciden con lo mismo, algunos no. Sin embargo, pues es importante ese trabajo para poder brindar los recursos a las instituciones educativas y a la familia, para que pueda haber un avance en cuanto a las dificultades que se puedan presentar. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta con respecto a la clase del día de hoy? No, todo correcto, profe. ¿Todo entendido? Sí, profe, todo Ok, entendido. ok. Ajá, mire.
Ya les expliqué una de las actividades de la tercera clase, ¿sí? Que es hablar sobre los trastornos del neurodesarrollo. Los que están aquí en las diapositivas, yo se las voy a hacer llegar, solamente estos, ¿ok? Son los que ustedes van a investigar y van a hacer un esquema bastante resumido. Y hay una cuarta actividad del 25% que es realizar ya va porque lo tengo por aquí anotado. Diseñar un proyecto de aprendizaje para el desarrollo de competencias cognitivas basado en un modelo pedagógico aprendido en clase, ¿sí? Como ustedes ya saben, el desarrollo evolutivo del niño es muy importante. Eh, Sé que ustedes lo conocen, ¿ok? Entonces, van a aplicar un proyecto de aprendizaje en base al desarrollo de esas competencias, evaluando o aplicando estrategias para el desarrollo evolutivo del niño. Por ejemplo, si escogen a un niño de 6 años, sabemos que un niño de 6 años tiene unas conductas, unos comportamientos, un nivel de desarrollo del lenguaje. Un nivel de desarrollo afectivo, social, ¿ok? Entonces ustedes van a aplicar cada una de las estrategias para el desarrollo de esas áreas, ¿ok? Donde vamos a involucrar la parte cognitiva, el área motora, el área del lenguaje, el área social, o sea, ¿qué actividades aplicarían ustedes para el desarrollo de esas áreas de cada uno de los niños de acuerdo a la edad que ustedes escojan? No tienen que aplicarlo, simplemente ustedes escogen una edad donde ustedes, bueno, en caso tal de que llegue un niño de 7 años, 8 años, un adolescente, ¿qué actividades puedo aplicarle para que pueda desarrollar esas habilidades de forma normal? ¿Ok? Algo muy sencillo, yo también les voy a enviar el formato, ustedes lo que van a hacer es plasmar las actividades. ¿Ok?